Celebro que la Facultad de Ciencias de la UNAM esté organizando la década de la restauración Cambio Climático 2021 y agradezco a la doctora Erika Bustos Bustos y al maestro en ciencias Abel Ibáñez Huerta por haberme invitado a este evento. En este día vamos a ver el tema de restauración de suelos y gestión de residuos. En lo personal, me toca presentar la capacidad del suelo para abordar los problemas globales. La atmósfera es una fina capa, aunque desde la Tierra la vemos como un gran volumen en donde podemos depositar una gran cantidad de gases. Sin embargo, en la actualidad, cada hora emitimos 110 millones de toneladas de contaminación de calentamiento global producida por el hombre a esa delgada capa de nuestra atmósfera, como si fuera una alcantarilla abierta. La mayor fuente de contaminación del calentamiento global es la quema de combustibles. En México, en los últimos 50 o 60 años, se ha estimado que el incremento en la temperatura media anual se ha ido por encima de 1 grado centígrado y a nivel global se estima que tenemos más de 0,6 grados centígrados de incremento. La temperatura media anual en nuestro país podría aumentar 5 grados centígrados este siglo con respecto a los niveles de 1990 si no se reducen rápidamente las emisiones. Cada año, nuestro país pierde 200,000 hectáreas de masa forestal y si no hay cambios significativos en las políticas, México no cumplirá su meta y compromiso de reducir a 0% de deforestación para el año 2030. Y proyectos como Sembrando Vida agravan este problema en el sureste, pues están generando más deforestación aún de la que ya se tiene. Los países del mundo están respondiendo al llamado del Acuerdo de París, reduciendo el uso de carbón para la generación de energía, tal como lo hace Estados Unidos. México pareciera no entender esto y vamos en la dirección opuesta. México es el 11º mayor emisor de contaminación de calentamiento global. A pesar de que los precios de producir energía a través del viento y energía solar son muy por debajo del costo de producir esa energía utilizando carbón. La revolución verde, centrada en las semillas y el uso de insumos como los fertilizantes químicos, está alimentando al 90% de los 7.7 billones de personas del planeta. Sin los fertilizantes químicos, alrededor del 50% de la población mundial se enfrentaría al riesgo de morir de hambre, lamentablemente. Por tanto, la humanidad se encuentra en una encrucijada y enfrenta el desafío de conciliar la necesidad de mantener la producción de alimentos con la necesidad de restaurar los ecosistemas degradados y mejorar el medio ambiente. El 49% de la superficie terrestre de la Tierra se utiliza para la agricultura. El 77% de las tierras agrícolas se destinan a la cría de animales y un 70% de la extracción mundial de agua dulce se utiliza para el riego, uno de los más preciados recursos del planeta. Si se reduce el volumen de agua para la agricultura, seguramente habrá repercusiones graves en la producción de alimentos. Y invariablemente esto va a ocurrir tarde o temprano. El 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de la agricultura y por lo tanto los que estamos relacionados con este campo tenemos la gran responsabilidad de realizar investigación y transferencia tecnológica para aminorar la gravedad de este problema. Sin embargo, 1 de cada 9 personas padece inseguridad alimentaria y 2 de cada 7 están desnutridos. El gran reto que tenemos enfrente los que nos dedicamos al campo es la ecointensificación, es decir, producir más con menos suelo, más por gota de agua, producir más por unidad de fertilizantes y pesticidas, producir más por unidad de energía usada y finalmente producir más por unidad de emisión de carbono. Salvar el suelo para la conservación de la naturaleza implica enormes retos, los retos que enfrentaremos este siglo. Si comparamos el inicio de este siglo con el año 2100, nos daremos cuenta que de los 6.4 billones de personas que había en el planeta a principios de siglo, esperamos tener 11.2 billones para fines de siglo.
El consumo de alimentos subirá de 2.700 kilocalorías a 3.300 kilocalorías. La producción de cereales subirá de un poco más de las 2.000 millones de toneladas a más de 3.500 millones de toneladas para fin de siglo. Y para lograr esto, tendremos que realizarlo reduciendo la superficie de agricultura intensiva de las 682 millones de hectáreas a solo 500 millones de hectáreas. Por otro lado, el mayor reto que tenemos enfrente es reducir el uso de fertilizantes de 200 millones de toneladas de nutrientes a solo 100 millones de toneladas. Este es el reto más grande que enfrentaremos, pero tendremos muchísimos recursos de investigación para lograrlo. El rendimiento medio anual tendremos que subirlo de los 3.200 kilogramos por hectárea a 7.000 kilogramos por hectárea. Hay que tener en cuenta que buenas prácticas en la agricultura permitirán capturar un elevado volumen de carbono que hoy se encuentra en la atmósfera como CO2. El potencial técnico del secuestro de carbono a nivel global es de la siguiente manera, y quien ha realizado todas estas investigaciones, un líder en este campo, es el doctor Ratan Lal, que acaba de dejar la presidencia de la IUS, International Union of Soil Science. Las estimaciones que su equipo de trabajo realizan dicen los siguientes datos. Los suelos pueden secuestrar de 1.45 a 3.44 petagramos de carbono por año, con un promedio de 2.45 petagramos de carbono al año. En las mejores condiciones, la biosfera terrestre para 2100 sería capaz de capturar en los suelos 178 petagramos de carbono y en la vegetación, asumiendo una reforestación y un cuidado de la misma, podremos recuperar o secuestrar 155 petagramos de carbono. La suma de estas dos componentes nos da 333 petagramos de carbono, lo que equivale a secuestrar la increíble cantidad de 157 partes por millón de CO2 de la atmósfera. En pocas palabras, el suelo y la vegetación, una vez recuperados, ambos podrían reducir para el año 2100 la concentración de CO2 de la atmósfera de las actuales 417 partes por millón a solo 260 partes por millón, asumiendo que los otros contribuyentes a las emisiones de CO2 ya no se incrementan. Solo falta la voluntad del hombre para lograrlo. Aclaro que un petagramo de carbono equivale a 1.000 millones de toneladas de carbono. ¿Qué debemos hacer? Luchar por incrementos en los fondos para investigación y recuperar fideicomisos extintos. Es brutal la reducción de fondos para investigación que se ha dado en los últimos 2 años. Necesitamos fomentar la investigación y el extensionismo en la labranza de conservación para motivar y promover este secuestro de carbono de la atmósfera. Necesitamos impulsar investigaciones en recursos renovables y tecnologías alternativas. Sobre todo, necesitamos divulgar a todos los niveles de la ciencia y del sector gobierno para que entiendan la importancia de ese tema. Y por último, necesitamos fomentar ambiciosos programas de extensionismo agrícola para que se dé esta adopción tecnológica entre los productores. Los investigadores requerimos recursos para poder responder a esta demanda y cumplir con esta responsabilidad tan grande que pesa sobre nuestras espaldas. Muchas gracias.